y a su familia como agentes posibilitadores del cambio. Natalie, si quieres nos puedes compartir un cámara un momento. Buenos días para todos. Gracias por la presentación y pues, para mí es un gusto estar acá con ustedes en este espacio. Gracias, Natalie. Y también nos va a acompañar Sneider Hernández, magíster en Psicología Clínica y de Familia, con experiencia en el área clínica, social y educativa, con habilidades para evaluar, diagnosticar e intervenir de forma individual, grupal, familiar y en crisis en todo tipo de población. Sneider, si quieres nos compartes cámara, porfa. Bueno, Lilibet, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. Y bueno, esperamos que este sea un espacio de donde podamos construir aprendizajes. Así es, Snyder. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre tipos de apego y como nos dice Snyder, esperamos que este espacio sea aprovechable. Estamos apuntando a la salud mental, entonces espero que pues se gocen con nuestros psicólogos. Si quieres, damos inicio y pues nada, súper bienvenidos y gracias por el apoyo y su participación. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ti, muchas gracias. Entonces, con su permiso, voy a compartir pantalla. Ya estamos viendo la pantalla. Bueno, el espacio de hoy está enfocado a comprender un poco cómo se da ese desarrollo del vínculo afectivo y que surge pues desde los primeros años de vida. Desde ahí vamos a entender un poco, bueno, qué es el apego, cuál es la teoría del apego, cómo se estructura ese apego y cuáles son los tipos de apego que se van generando de acuerdo a esas relaciones que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, entonces para iniciar, lo primero es entender qué es el apego. ¿Qué es el apego? Sí, es la tendencia de los seres humanos a formar vínculos afectivos más fuertes con determinadas personas, ¿sí? Seguramente al vivir una experiencia de abandono, de pérdida, de separación, se pueden generar sentimientos, sensaciones, emociones de angustia, depresión, enfado, ira, y esto va pues enfocado justamente a esa experiencia que se construye en ese vínculo. El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida, ¿sí? Entre la madre y el recién nacido o la persona encargada de su cuidado, su principal cuidador. Pensemos en ese principal cuidador, es con esa persona con la que el bebé empieza a configurar ese vínculo afectivo. ¿Cuál es la función? Asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico, la formación de la personalidad, ¿sí? Ese establecimiento de ese apego, pues se da en la infancia temprana y se relaciona especialmente dos sistemas. Se construye a partir de dos sistemas. El primero es el sistema exploratorio. Entonces el bebé, a partir de sus sentidos, contacta con el ambiente físico, con el entorno, con el exterior, con las personas que lo rodean y es esa exploración que hace a través de sus sentidos. Y el otro sistema es afiliativo, mediante el cual los bebés pues tienen ese contacto con otras personas y empiezan a generar ese vínculo filial. Eh, para comprender un poco la teoría del apego, ¿sí? Propuesta por John Bowlby, él es un psicoanalista inglés, ¿sí? Él nos habla, pues, como cuál es la intención o la función de esta teoría que él construye, que básicamente es entender que el apego es una forma de vínculo afectivo y la conceptualiza a partir de la tendencia que tienen los seres humanos a crear esos lazos afectivos con determinadas personas en particular, ¿sí? Ese vínculo de apego, ese apego se establece con algunas personas en específico, ¿sí? Y esta teoría lo que busca es explicar cómo se dan esos lazos y la variedad
de presentaciones de dolor emocional que se generan, de ansiedad, de ira, de depresión, afectaciones emocionales que básicamente se van produciendo por la separación indeseada con ese vínculo, con ese apego o esa pérdida afectiva. Vemos que en los primeros años de vida, eh, el vínculo que se establece, pues es fundamental para el desarrollo, como lo mencionaba, el desarrollo de la personalidad, para la construcción también de esa postura que se tiene frente a las relaciones que construyo a futuro. Entonces, por eso resulta tan importante esos vínculos que se construyen en la edad temprana. Y lo explica a través del sistema de conceptos, el vínculo afectivo entre el niño y una figura específica. Es una figura específica, es ese cuidador principal con el que el bebé tiene ese contacto y esa proximidad en esos primeros años de vida. 2, la representación mental que el niño hace del cuidador. Cómo se construyen esas representaciones mentales que se hacen de esa persona que tiene, pues es el principal cuidador. Y por último, la sensación de seguridad que genera el niño cuando ese vínculo, eh, pues producto de ese vínculo, pero sobre todo cuando ese vínculo perdura en el tiempo. Eso transmite seguridad para el niño. Bueno, ¿cómo se estructuran los vínculos? ¿Sí? Los vínculos se estructuran básicamente a partir de estos tres aspectos que vemos acá, estos tres elementos. El primero, las conductas de apego. O sea, pensemos en esa forma de comunicación del niño con, con el cuidador, con esa figura de apego. Entonces puede ser con gritos, con sonrisas, con agitación motora, con el seguimiento visual, el seguimiento auditivo. Si es esas conductas en el que el niño manifiesta una necesidad de acompañamiento de esa figura protectora. Sentimientos de apego, que ya están más relacionados con la experiencia afectiva, ¿sí? Entonces, ya esa experiencia de afecto y a partir de ahí pues empieza a generarse unos sentimientos hacia uno mismo y hacia esa figura de apego. Esos sentimientos se construyen también con base a las expectativas que se tienen del otro, ¿sí? A cómo proyecto yo esas expectativas en esa relación. Justamente desde ahí, desde la necesidad de protección, desde la necesidad de acompañamiento, desde la necesidad de cuidado. Y por último, la representación mental. Las representaciones mentales es esa representación interna que hace el niño en relación con el apego, ¿sí? Digamos que a futuro son esos recuerdos de esa relación, ¿sí? Digamos que ustedes en este momento pueden recordar cómo es esa relación, cómo fue esa relación, ese principal cuidador, mamá, papá, ¿sí? Cómo fue esa relación y esos recuerdos generan esas representaciones mentales que son dinámicas, es decir, van cambiando de acuerdo a las situaciones que se me presentan en mi ciclo, pues en el tránsito de mi ciclo vital o las diferentes experiencias alrededor del tránsito por la vida. Entonces, esas representaciones mentales son dinámicas y van cambiando de acuerdo a cómo voy viviendo mi presente. A partir de estos tres elementos es que se estructuran esos vínculos de apego, desde las conductas, desde el sentimiento y desde la representación mental que hago de esa relación. Bueno, hay unas fases de esa construcción de apego. Acá les nombro rápidamente, pero más adelante profundizaremos, que están categorizadas de 0 a 6 meses, de 6 meses a los 3 años, de 3 años en adelante, la adolescencia y ya la vida adulta. Bueno, de 0 a 6 meses, ¿sí? Empecemos de 0 a 6 meses, se produce
la construcción y el reconocimiento de la figura de apego, que es básicamente lo que hemos venido hablando hasta ahora. Entonces, son ese reconocimiento por esa figura protectora y esas conductas y sentimientos que van reconociendo a esa persona como importante en esos primeros años de vida. Importante y es primordial para la supervivencia. O sea, prioriza la supervivencia esa persona que genera ese apego con el bebé. De los 6 meses a los 3 años comienza la experimentación y la regulación del apego, ¿sí? El niño puede que sienta amenazas porque ya se genera un alejamiento por las diferentes demandas, pues, que se presentan en el contexto, entonces ya no está todo el tiempo con ese cuidador, probablemente esos tiempos empiezan a ser transitorios, empiezan a modificarse y desde ahí el niño empieza a generar pues un sentimiento de amenaza frente a esa vulnerabilidad de no estar todo el tiempo con esa figura protectora. Al final del primer año se produce una internalización de la relación de apego, es decir, el niño empieza a generar una estabilidad y un reconocimiento dentro de esa familia. Y ya de pronto empieza a identificar que no es solamente un cuidador el que está todo el tiempo con él, sino que efectivamente puede ser dentro del contexto familiar varias personas que asumen esa postura de cuidado y desde ahí pues empieza a interiorizar esas relaciones de apego. De los 3 años en adelante se genera esa activación del apego y es porque ya se genera una separación mucho más específica, digamos, mucho más prolongada y ya inicia también esa relación con otros contextos, probablemente con el contexto, pues, en el jardín, con o pares, empieza a tener otros espacios de socialización que hacen que, que esa sensación de separación se active, ¿sí? Se empiece a activar y empiece a generar de pronto algunos mecanismos de defensa encaminados justamente a manifestar que se está generando pues una separación que puede ser en algunos más sutil, que puede ser mm, no tan exacerbado como enfado y rabia permanentemente, aunque hay niños cuando esto se genera de una forma muy abrupta, pues empiezan a generarlo de esa manera, pero desde lo sano, pues empieza el niño a interiorizar y a sentirse un poco solitario, a sentir que necesita buscar ayuda a otras figuras, no sé, a la maestra, a la persona, a la abuela, si la abuela la está cuidando, a los diferentes cuidadores, empieza a identificar cuáles son esas figuras de autoridad y que no son solamente ese cuidador principal. Ya en la adolescencia se generan desapegos, reapegos y se atraviesa por muchos procesos de duelo, porque justamente en esa etapa de adolescencia se genera una turbulencia por la complejidad de las figuras parentales. Entonces ya empiezan a generarse otro tipo de dinámicas en esa relación, otro la construcción de nuevos acuerdos, o muchas veces ni siquiera se dan esos acuerdos, sino se empiezan a hacer cambios muy abruptos que hace que el adolescente se sienta de alguna manera más vulnerable, que sienta esa separación mucho más abrupta y que empiece a generar unos cambios comportamentales eh, que pueden afectar su emocionalidad. Y el adolescente de alguna manera debe aprender a tolerar el duelo, ¿sí? Entender que también va construyendo otras relaciones, pero que esas relaciones puede que no sean perdurables en el tiempo, sino que se ajustan más a los momentos contextuales que está atravesando. Y ahí se producen muchas figuras de reapego, se producen nuevas figuras, se generan apegos con nuevas figuras, pero digamos que es en ese periodo donde se empieza a comprender esas rupturas y esa construcción de nuevas relaciones. Ya en la vida adulta, pues la vida adulta sí ya está mucho más enfocada a la relación con pares, ¿sí? Relaciones de pareja, lo que implica las manifestaciones de apego entre iguales, que no, digamos que no son tan estructuradas ni tan fuertes,
o sea, desde el apego, desde ese apego de supervivencia que se genera en los primeros años de vida. Acá los vínculos son muy fuertes, el apego es muy fuerte, pero se ha transitado por desapegos, por reapegos, y eso hace que se tenga una experiencia para poder afrontar las rupturas que se puedan presentar en la vida adulta. Digamos que esto hablándolo desde cómo se estructura, ¿sí? Desde cómo surge esa estructura, pero desde los sanos, ¿sí? Desde la comprensión de cómo se va dando en los diferentes momentos de la vida. Para comprender un poco más cómo se dan los tipos de apego, que es donde muchas veces surgen apegos que terminan afectando esa construcción de relaciones en la vida adulta, que es de pronto cuando decimos por qué somos tan dependientes, o por qué nos cuesta soltar, o por qué nos cuesta asumir ciertas relaciones y decisiones, pues para eso continuamos viendo cómo están estructurados esos vínculos a partir de los tipos de apego que se pueden generar. ¿Me escuchan? Sí. Bien, te escuchamos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tipos de apego. Vamos a ver entonces cómo se estructuran estos tipos de apego y sobre todo pues los estilos de apego que se generan, sobre todo pues en esta etapa que ha venido conversando nuestra compañera Natalie, que es en Perdóname, la... perdóname un segundo, te interrumpo para que haya algunas preguntas. Sí, dale. Por eso, por eso en la adolescencia es bueno que aprenda el duelo con una mascota. Eh, no solamente en la adolescencia, sino en la vida misma, desde los niños. Esa experiencia de pérdida desde la infancia o en la adolescencia, pues nos enseña un poco cómo asumirlo, siempre y cuando se tenga un acompañamiento desde esas figuras protectoras, ¿no? Porque si no se genera de esa manera, si el niño lo vive solo o el adolescente lo vive solo, pues desde sus recursos personales no sabemos qué tan fuertes estén para afrontarlo. Necesitan un acompañamiento, pero evidentemente el vivir esas experiencias de pérdida, pues hace que se tenga la experiencia previa, las herramientas para poder afrontar lo que son las relaciones de pareja. Por acá veo también, espérate, Sí, Natalie, más tenemos una preguntas. pregunta abajo de parte de Ana María Castro. ¿El apego mal manejado puede generar en adicción? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el tipo de apegos, pero efectivamente un apego inseguro, evitativo, inseguro, ansioso, puede generar ese tipo de dependencias a otros elementos, escenarios, personas, en donde se busca de alguna manera satisfacer de pronto esos, digamos que esa falta de afecto o falta de acompañamiento que no se genera en esos primeros años de vida. Entonces puede que de ahí sea una explicación a cómo se establecen un tipo de adicciones con muchas cosas, no solamente hablándolo de sustancias psicoactivas, sino en general en cómo nos relacionamos con las sustancias psicoactivas, con las personas, con las figuras de autoridad, con relaciones de pareja, cómo asumimos nuestra maternidad, paternidad, pues que todo eso se va relacionando de alguna manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que, Ya la cancelé, ya la cancelé. No tenemos preguntas adicionales, Natalie. bueno, muchas gracias. Preguntando que si son obligatorios estos espacios, pero parece que se saltaron la pregunta, no, como que no son, no es relevante mi pregunta. Hola Héctor, ¿cómo estás? Como se había mencionado con anterioridad, estos espacios no son obligatorios, son de voluntaria participación, son espacios formativos y en pro de tu salud mental. Entonces, es totalmente voluntario. Listo, entonces puedo retirarme, muchas gracias. No Gracias a me, ti, no Héctor. me llaman la atención. Vale, Héctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar.
con los tipos de apego. Entonces, bueno, tenemos apego seguro, apego inseguro evitativo, apego inseguro ansioso y apego desorganizado. Ya vamos a mirar entonces un poco más a fondo en qué consisten estos tipos de apego. Entonces, el apego seguro, pues básicamente este tipo de apego se caracteriza porque hay una incondicionalidad, ¿sí? O sea, básicamente hay una permanencia del vínculo afectivo, el infante o el niño sabe que su cuidador no va a fallarle, que su cuidador va a estar ahí permanentemente para apoyarle, para transmitirle esa confianza, para brindarle esa seguridad. Entonces, el niño se siente querido, aceptado y valorado. Básicamente este apego se ve o se manifiesta cuando el niño tiene una necesidad y el cuidador, ¿sí? Pues está ahí para suplirle esa necesidad que aún el niño no es capaz todavía, por decirlo de alguna manera, de suplirla por sí mismo. Entonces, en eso consiste el apego seguro, en esa incondicionalidad para suplir esas necesidades que tiene el infante. El apego inseguro evitativo, pues básicamente el apego inseguro evitativo se caracteriza por varios aspectos. Uno de ellos es que, pues bueno, los niños asumen que no pueden contar con sus cuidadores. Básicamente el niño tiene necesidades, pero pues los cuidadores no están ahí para suplir esas necesidades. Entonces el niño pues asume que no puede contar con ellos y que tiene que arreglárselas por sí mismo para satisfacer sus necesidades. Este tipo de apego pues obviamente genera sufrimiento porque el cuidador se supone que es una figura de protección, es una figura que transmite afecto, pero pues al no estar ahí para suplir las necesidades pues va a generar sufrimiento, genera obviamente dolor y puede empezar a generar una serie de percepciones e interpretaciones en el niño frente a su sí mismo, ¿sí? Entonces de pronto mi papá o mi mamá no me quiere o de pronto o sea, no está prestando atención. Entonces el niño ya se empieza a sentir un poco desplazado precisamente, pues no está contando con su cuidador para suplir esas necesidades. Los niños que han establecido este tipo de apegos, pues se sienten básicamente poco queridos y valorados, precisamente por lo que estábamos diciendo, porque esa necesidad que el niño tiene, pues no se está satisfaciendo por parte de los cuidadores. En la edad adulta, pues se evitan las relaciones de intimidad, no mantener empatía con los demás. Obviamente, todas estas relaciones que se generan en nuestra primera infancia, pues van a ser significativas en nuestra edad adulta, ¿sí? Como lo veníamos hablando en unas diapositivas anteriores, precisamente porque marcan la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar con los demás, ¿sí? Entonces, en la edad adulta, pues se evitan las relaciones de intimidad al no mantener empatía con los demás, al no sentirse, pues, de pronto querido, Estoy imprimiendo acá. al sentirse de pronto Estoy imprimiendo una cosa que no. no valorado precisamente Una porque vaina que no haga no sentido. se Perdóname, Miguel, por construyeron favor, relaciones siempre tienes sólidas. tu micrófono abierto. Estoy imprimiendo una columna blanca ahí. Por favor, los micrófonos cerrémoslos para que nuestro experto pueda continuar. Muchas gracias. Sigue, Esme, por Muchas favor. gracias. Entonces tenemos también el apego inseguro ansioso. El niño no confía en sus cuidadores. Básicamente esto se relaciona con los estilos, con el estilo de apego anterior, que era el evitativo, que era el inseguro evitativo. Este apego inseguro ansioso, pues también igual el niño no confía en sus cuidadores, no se están satisfaciendo las necesidades del niño, Estoy imprimiendo se una cosa genera una que no. sensación constante de inseguridad. Estas sí salieron por. Creo que hay micrófonos encendidos. No sé si por favor podamos apagar los micrófonos para continuar. Ya lo silencié, Esme. Yo en este pedacito aquí. Ay, qué embarrada, ¿sí me entiendes? Pero, Se genera pues una sensación constante de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces pues no están, ¿sí? O sea, a veces ellos están para satisfacer las necesidades, a veces pues realmente no están, pero pues no hay una constancia en ese vínculo de acción y de seguridad frente al niño. Lo constante en los cuidadores es la ambivalencia en las conductas de cuidado y de seguridad, básicamente lo que estábamos hablando, o sea, la constancia de esa figura que brinde afecto, que confianza, que brinde seguridad en el niño. Y pues precisamente todo esto va a hacer que el niño genere un apego inseguro, genere un apego ansioso frente a esos cuidadores o esas figuras de protección. El apego inseguro desorganizado, pues básicamente se caracteriza porque se establecen conductas ansiosas o negligentes, entonces
Obviamente en ese estilo de relación pues se manifiesta la negligencia, el niño tiene necesidades, igual no se satisfacen por parte del cuidador, ¿sí? Pues todo eso va a impactar en la construcción identitaria pues del niño, en la identidad del niño. Hay un abandono temprano por parte del cuidador, entonces el cuidador básicamente que está enfocado en el mismo o simplemente se desentiende del cuidado que debe tener hacia el niño, hacia el infante, y pues el niño se siente desamparado, se siente abandonado, y pues ahí tenemos esa imagen que muestra básicamente el llanto, pero es un llanto precisamente frente a eso, al dolor que surge o al dolor que se genera porque pues no se está brindando esa afectividad, esa seguridad, esa que es importante en estos primeros años de vida. Se caracteriza por la pérdida de confianza del cuidador, entonces el cuidador pues básicamente ya no confía el infante ya no confía precisamente en el cuidador y pues nada, ya le toca construir también relaciones que precisamente van a manifestar esta pérdida de confianza. Entonces por eso seguramente también habrán personas también muy o que poco confíen en los demás precisamente por esto, porque posiblemente hubo una pérdida de confianza en los primeros años de la vida frente a su cuidador y todo esto va a marcar las relaciones hacia el futuro. De adultos, pues suelen ser personas con alta carga de frustración e ira, no se sienten queridos, entonces, son personas que no gustan precisamente de mantener esas relaciones de intimidad, no sin necesariamente irnos hacia la pareja, sino también podemos enmarcarlo en un contexto de amistad. No se sienten queridas y parecen pues que rechazan ese tipo de relaciones de intimidad. ¿Se puede cambiar el estilo de apego? Sí, claro, el estilo de apego se puede cambiar, obviamente. Perdóname, dejamos de ver la presentación. ¿Dejar de ver la presentación? Ujú. ¿Están viendo? ¿No? No. No la estamos viendo. Ay, bueno, espérate a ver. Acá. Ahí, nuevamente. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la Sí, estamos ya. viendo. Antes de eso, por acá estaban haciendo unas Listo. preguntas. Dale. Lisa, ¿te colaboras con las preguntas? Por favor. Juan José nos pregunta, ¿es normal que te dé ansiedad o temor cuando buscas separarte de una persona con la que tenías una relación? Claramente genera temor y ansiedad, precisamente por eso, por el apego que se ha generado, por el vínculo afectivo que se construye con esa persona. Y ahí lo que duele más que pues, la ida de esa persona es el desapego, ¿no? Es el desapego, a esa figura que nos brindaba precisamente esa confianza, esa protección, esa seguridad, ese apoyo seguramente emocional y pues ese desapego pues seguramente siempre va a generar algún tipo de dolor. Ahí la importancia es saberlo pues manejar. Muchas veces en situaciones en las que las rupturas surgen muy abruptamente, pues primero es importante identificar cuáles son esas herramientas de afrontamiento que tengo para vivir esa experiencia de ruptura, reconocer las experiencias previas que he tenido frente a ellos, ¿sí? Muchas veces buscamos en esas relaciones, en una relación Mira, de me hace pareja. falta la foto de hoy. Hay micrófonos abiertos, por favor, les pido que los apaguemos para que no nos interrumpamos en esta charla. Sí, de Sabina, porque falta la de 17. Sabina, Botiquín, bueno, la que ustedes saben. Ok. Bueno, como venía mencionando, entonces, muchas veces en las relaciones de pareja proyectamos esa figura de protección, esa figura de pronto de ese apego, esa figura de apego que tuvimos en la infancia, que de pronto generó un apego inseguro y lo proyectamos en esa relación de pareja, proyectamos ese acompañamiento, esa figura que puede ser inclusive parental cuando realmente es una relación de pareja
y es ahí donde se configura una dependencia mucho más estructurada y que necesita generalmente de un acompañamiento terapéutico para poder entender primero cómo se construye esa relación, para comprender la relación, para comprender la naturaleza de la relación y entender cómo se empieza realmente a vivir ese proceso de duelo desde la conciencia y desde organizar esas formas de relación, esa forma de relacionarme con el otro, porque si lo hago desde esa búsqueda de satisfacer ese apego que no tuve en mi infancia de una forma sana, pues siempre voy a estar buscando la misma pauta de interacción, la misma pauta de vínculo. Y es probablemente cuando vemos casos, no sé, si termina una relación, empieza con una nueva relación y, y básicamente es la misma dinámica. Y es porque muchas veces desde ese apego, desde esa configuración de situaciones, hay una forma muy sana. Por acá alguien hacía una pregunta que el apego es igual a adicción. No, el apego, el apego lo tenemos todos, es que es un proceso que inicia desde la barriga en general, o sea, desde que estamos en el vientre, empezamos a estructurar un vínculo de apego con la persona, con la mamá. Ya en el nacimiento, pues dependiendo de cómo se den las dinámicas, puede que esa figura de apego sea con su mamá, puede que sea con un cuidador, puede que sea inclusive con un contexto, ¿no? Pensemos en los niños que de pronto están en bienestar familiar o que están en algunas entidades distritales y gubernamentales, donde el apego lo configuran con otras figuras. Acá está el punto que es un poco lo que les venía comentando Snyder, es cómo se construye ese apego, ¿sí? Si es un apego seguro, si es un apego inseguro evitativo, si es un apego inseguro ansioso, si es un apego inseguro desorganizado, y desde ahí pues se puede predecir muchos comportamientos. ¿Por qué? Porque van a tener esa respuesta frente a cómo se dieron esos primeros años de vida. Desde un proceso terapéutico, lo que se realiza desde ahí es entender un poco cómo se dan esos apegos, cómo se dio ese apego y empezar a utilizarlo para que las construcciones, o sea, empezar a darle un significado diferente, una comprensión diferente para que de ahí en adelante la construcción de las relaciones puedan ser mucho más sanas y armoniosas y más desde la conciencia de cómo me estoy relacionando con el otro y no desde, digamos, desde lo faltante o desde la afectación que se pueda generar desde la configuración de esos vínculos. Pues, por acá alguien pregunta, ¿cómo no tener apegos? Los tenemos, ¿sí? De pronto son más débiles que otros, pero como te menciono, desde el nacimiento se configura el apego, el vínculo de apego. ¿Qué puede pasar? Que ese vínculo, ese apego haya sido muy inseguro, ansioso o muy inseguro, evitativo. Y eso hace que en la adultez, por ejemplo, eh, nos cueste establecer un vínculo muy fuerte con pares, como lo mencionábamos en la estructuración de apego, del vínculo de apego. Puede que en la adolescencia hayamos vivido ese proceso de desapego y reapego de forma muy sana, nos han generado esas experiencias y puede que lleguemos a la vida adulta con un temor a vincularnos, un temor a que esos vínculos con pares sean mucho más fuertes y los mantenemos solamente con pues, parentales, con las figuras de jerárquicas en la familia. Por acá veo otra pregunta. ¿Apego es igual a vínculo? El apego es un vínculo afectivo, o sea, lo que pasa es que hablan, ¿por qué hablamos como apego? Porque el apego se fundamenta en los primeros años de vida, es un apego, y es un apego que es necesario para la supervivencia. Nuevamente solicito que por favor silenciemos los micrófonos. Gracias. En los primeros años de vida, el apego pues, es vital para la supervivencia. Sí, es necesario. De hecho, un niño, si un bebé, si no tiene ese vínculo de apego, no sobrevive, porque necesita una figura protectora.
Entonces, pues ya vínculos, pues ahorita con pues, los años que construyamos vínculos, por eso esa es un poco la diferencia entre vínculo y apego, pero básicamente pues se desarrolla un vínculo tanto desde el apego como desde el afecto. Por acá hay otra pregunta. Em, Una vez, bueno, buenos días, quisiera saber cómo trabajar el apego excesivo de un niño de 9 años a mí como mamá. Bueno, tu hijo a los 9 años ya debió haber transitado, o sea, como lo hablábamos, si quieres devuelvo un momentico, Sniper, a la diapositiva de las etapas. Gracias. Acá. Entonces, a los 3 años, sí, a los 3 años, se empieza a comprender que esa figura de apego no es solamente, o sea, que no está todo el tiempo con el bebé, con el niño. El niño empieza a identificar que hay otras figuras que también pueden ser protectoras, con las que también se relacione, con las que también tienen figuras de autoridad. Por ejemplo, el docente, la profesora, es lo más cercano en este momento de vida. Entonces, el niño ya identifica, por favor, que estén silenciando los micrófonos. Escucho música de fondo. Bueno, me informan si no me escuchan bien con interferencia. Escuchando, Natalie. Vale. Eh, bueno, como mencionaba, entonces a los 3 años el niño empieza a identificar que hoy hay otras figuras eh, que también son de autoridad, pero con las que también puede generar esos vínculos afectivos, no solamente con esa figura protectora que generalmente es mamá o papá o bueno, el principal cuidador. Si no se ha hecho ese tránsito, o sea, si el niño todavía sigue comprendiendo que esa única figura es mamá, empieza a generar una necesidad de sobreprotección que va a repercutir en su desarrollo psicosocial, o sea, que en el momento de socializar con pares va a requerir de, o sea, va a esperar que mamá esté ahí con él, que en los momentos en los que tenga frustraciones, pues no va a tener como las herramientas para afrontarlos, porque va a esperar que mamá siempre genere ese acompañamiento. Entonces, es importante expresarlo con el niño, o sea, manifestarle con el niño la importancia que tenga esos espacios para estar con su docente, con sus amigos, para que pueda, ahorita, bueno, el tema de la pandemia nos llevó a que los niños hayan desempeñado pues todas sus actividades académicas en casa. Por eso es tan importante que ellos puedan tener esos espacios de alternancia donde puedan estar en otros contextos, porque si no, es como revivir que básicamente esa figura protectora está ahí en ese contexto, está ahí en casa y está acompañando permanentemente. Y los niños necesitan de otros espacios de socialización, de otros espacios de interacción, porque esa dependencia que va a estar construyendo con mamá, al momento en el que su adolescencia o su adultez configure una relación de pareja, puede estar proyectando en esa pareja esa necesidad de protección que surgió durante gran parte de su niñez. Ya estamos hablando que tiene 9 años, entonces sí es importante. Si ya ves que dentro de lo que esa relación de mamá y no logras hacer ese acompañamiento y no logras, digamos, de alguna manera movilizar al niño para que pueda entender otros contextos también, es necesaria una terapia psicológica para evitar, pues, que lo que te digo, que a futuro pueda proyectar esa relación que está construyendo contigo tan amalgamada, la, la proyecte y pues la reviva en sus relaciones de pareja. Por acá preguntaban, ¿cómo saber cuándo es prudente cortar un apego? Por ejemplo, cuando uno siente que necesita salir de su hogar y separarse de sus padres, pero a la vez siente arraigo por ellos. Bueno, eso parte de cómo se genera esa relación pues, parental. Y de cómo está transitando ese momento, ese ciclo vital. Si tú sientes que es el momento para emanciparte, para salir
para independizarte es porque tienes una proyección también con esa perspectiva vital. Tienes una proyección en un proyecto de vida. Y el emanciparse no implica una ruptura en el vínculo, que es un poco lo que hay que comprender, no es una ruptura en el vínculo, es que se reorganiza la familia de una manera diferente para atender a esas necesidades que se están viviendo pues, en el momento del ciclo vital que están atravesando, que es de pronto ser más independiente, es tener una, no sé, una perspectiva en relación de pareja o el vivir solo, puede que no sea solamente para conciliar familia, sino para vivir solo. Y desde ahí pues entender un poco que no es una ruptura en la relación parental, es decir, en el vínculo con los padres, sino es una organización diferente que implica rituales diferentes. Me reúno con mis padres en otros momentos, ya no, las dinámicas ya no son el saludo en la mañana, el desayuno o comer juntos, sino que ya empieza a ser en unos espacios de pronto de fines de semana, de fechas importantes, de visita, y eso inclusive puede alimentar aún más el vínculo. Em, ¿Cómo se puede saber si un niño o adolescente si tiene apegos apegos adecuados? Por las conductas, por la forma en que vive las relaciones, porque puede generar, o sea, puede tomar, digamos, puede ser un poco más autónomo en sus decisiones, porque un niño, digamos, lo vemos, observamos los que son padres, observamos a sus hijos, cómo se comportan cuando no están ustedes, cómo se comportan cuando están con sus padres, ¿sí? ¿Cuáles son esas conductas que están teniendo? Pueden hacer actividades solos. Hay niños que están, no sé, en una reunión familiar y todo el tiempo están con su mamá y todo el tiempo están agarrados de la mano de la mamá, no la sueltan. Y eso también habla de esa necesidad de protección que está teniendo el niño, que se siente vulnerable en un contexto donde, pues, donde todos los niños están compartiendo. No sé, pensamos en una piñata. Todos los niños están compartiendo, pero suelen haber niños que no sueltan a su mamá o que todo lo hacen con su mamá en un contexto que está destinado para ellos. Ahí se empieza a identificar pues que las conductas no son adecuadas de acuerdo a su momento pues de vida. La pérdida de un padre en la infancia puede generar apegos emocionales con la pareja cuando ya somos adultos. Eso depende de O cómo sea, se le abro vive el todas duelo. a las relaciones más bien, Eso depende de cómo se vive el duelo. más o menos 2.000 millones de pesos. Si ese duelo Eh, se afrontó, se transitó por ese un dolor, monto ¿sí? que Tuvo casi un no tránsito por ese dolor, se afrontó, o sea, es comprar pues como puede ese que componente en la adultez pues eh, acá eso es algo no estilo genere un corrupción, pero impacto, no corrupción, ya una poner la plata, pero afectación en corrupción esa de la forma construcción de como relaciones de pareja. está con Nuevamente, por favor, silenciamos los micrófonos. pues el inversionista pues tendría de garantía, pues si quiere hace parte de la firma que va a contratar, o igual también habría algunos bienes que podrían respaldar, igual como son negocios también, podría delegarse como Monterrey, un interventor dentro de las obras o algo así, de confianza de la para que tenga la seguridad de los resultados ya. Igual está contrapropuesta, igual es que pone el capital en una garantía. Entonces, está bien. Bueno, vamos entonces a continuar ya para ir finalizando. Entonces dicen, y ya vamos a continuar de responder las preguntas. Entonces, ¿se puede cambiar el estilo de apego? Sí, el estilo de apego sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente hay integración de experiencias producto de la trayectoria del ciclo vital. Es decir, que en el transcurso de la vida el ser humano
construye diversos apegos, diferentes apegos, ¿sí? Y pues obviamente todas esas experiencias van a transformar el vínculo afectivo, van a reorganizar el vínculo afectivo, van a reorganizar precisamente el apego. Entonces nosotros en el transcurso de la vida construimos vínculos a nivel de pareja, ¿sí? Y obviamente esos aprendizajes que se generan con la pareja van a cambiar, van a impactar. Pues la pauta que nosotros venimos manejando frente al estilo de apego. Lo mismo pasa en lo laboral, lo mismo pasa en lo social. Entonces, claro que sí se puede cambiar el estilo de apego. Las experiencias que tenemos en el transcurso de la vida, vuelvo y lo digo, van a generar aprendizajes y pues todo eso va a impactar, va a promover cambios en el estilo de apego. Eh, También de pronto para complementar un poco más allá, digamos, en el vínculo afectivo, en el apego que se genera con el cuidador, más allá del rol que representa el cuidador, es lo que significa ese cuidador para el infante. Entonces, ¿qué significa la figura de la madre para el infante? ¿Qué significa la figura del padre para el infante más allá del rol? Y desde ahí, pues, es como según esta teoría, se empiezan a establecer los diferentes apegos en el transcurso de la vida. Pero entonces sí se pueden cambiar los estilos de apego. Básicamente es eso. Bueno, por acá teníamos más preguntas. Yo estaba contestando una del padre, la muerte del padre, la voy a retomar un poco por si de pronto no me estaban escuchando por el micrófono que teníamos abierto. Y va de acuerdo pues a cómo se vive esa experiencia de muerte. Mencionaba que si efectivamente se transita por ese dolor, se transita por ese proceso de duelo, pues probablemente en la adultez se puedan construir relaciones sanas. Pero si esa pérdida no se, digamos que no se da ese proceso de duelo de una forma asertiva, si se evita vivir el dolor, si se generan otras acciones que lo que hacen no abordar el sufrimiento en un proceso de duelo, pues es innecesario el sufrimiento, vivir ese sufrimiento. Si se va, puede que en la adultez esto pueda generar, se configuren algunas relaciones desde ahí, desde esa figura paternal que se busque en esa manera, esa figura que ya no se tiene pues en la familia. Entonces, más como bien templado, Por más acá, bien templado está. ¿qué ejercicios se pueden desarrollar para, para generar conductas saludables? Pero es que el lugar también Sí, no, pero a mí me manda un Mucho más que ruido los allá afuera. ejercicios, Silenciar los micrófonos, por favor, hay mucho ruido. más allá de los ejercicios puntuales, es importante generar espacios de socialización desde la niñez, ¿sí? Y que sean diferentes contextos, que se pueda socializar con padres, que se puedan estar en otros contextos ajenos al colegio y la familia, que es como donde se converge principalmente. Entonces, generar otros escenarios de socialización hace que se pueda, digamos, configurar unas relaciones mucho más sanas. Pero eso también va de acuerdo a cómo se configura ese vínculo de apego, porque es que muchas veces inclusive la mamá es la que proyecta sus necesidades en ese apego, ¿no? Entonces es mi necesidad de acaparar, de que mi hijo no sufra, de que mi hijo no se sienta vulnerable, entonces hago todo por él o me vuelvo, ¿sí? Muy sobreprotectora, muy permisiva y eso termina generando pues muchas afectaciones en el desarrollo de la personalidad. Por acá dice, tengo entendido que ciertas enfermedades mentales como la acumulación de suicidios son generados por apegos no resueltos. Probablemente, si no podemos tampoco determinar que sí o sí sea de esa manera, pero cuando los apegos en su momento está interno explicado uno por uno los tipos de apegos,
cuando no se genera un apego seguro, sino el resto de los apegos que les mencionaba, hay una probabilidad, hay una posibilidad de generar dependencias en las relaciones, mucho más vulnerabilidad frente a un tema, puede ser de suicidio, de acumulación, de no soltar, porque se suelto esto, porque representa, significa. Entonces, en algún momento creo que leí una pregunta frente a los acumuladores de objetos personales, de objetos como tal. Es porque empiezan a generar esos objetos una representación de muchas figuras de apego. Entonces se empieza a establecer vínculos no con las personas, sino con los objetos, pero de una forma exacerbada que ya no son. Es de pronto natural que yo tenga, eh, que genere cierto, no sé, vínculo con un objeto que me regaló, no sé, mi abuela que falleció. ¿Sí? Puedo generar algún tipo de apego con ese objeto, pero porque tiene un significado y porque representa algo en mi vida, a que yo le empiece a otorgar un significado a todos los objetos que me rodean y que a partir de ahí empiece a conservarlos. Eso pues tiene un significado diferente y pues es ahí cuando empieza a generar afectaciones en la funcionalidad. Es en ese momento donde empieza a verse afectado, porque afecta la funcionalidad de, en las otras áreas. Entonces, estos objetos y guardar estos objetos no me permite acercarme afectivamente con mi familia porque empezamos a generar discusiones, no me permite trabajar, no me permite, sí, una funcionalidad en las diferentes áreas de vida. Vamos que ya compartimos el link de evaluación para que por favor todos vayan ingresando y vayan diligenciando, pues por favor, esta encuesta de evaluación. El link les está pidiendo autorización para ingresar, entonces ya en este momento, seguramente, ya en este momento le quito, verifico eso. ¿Hay más preguntas? Para ir finalizando, entonces, básicamente es tener la claridad que pues, la importancia de la construcción de los vínculos desde las primeras etapas de la vida influyen en la manera en cómo nos relacionamos en nuestro ciclo vital, en el transcurso de nuestro ciclo vital. Lo que decíamos obviamente las experiencias pues van a impactar en esos vínculos, se pueden transformar, pero pues por lo general son pautas que usamos de manera no consciente. Em, Básicamente es eso. Por acá preguntan, ¿cómo van a cambiar los apegos después de la pandemia? Claro, en este momento, digamos que sobre todo para los niños, va a ser un proceso de adaptación mucho más difícil porque se acostumbraron a que este tiempo están acompañados permanentemente de esas figuras protectoras. Entonces sí es importante que se empiecen a generar esos contextos de adaptación, que pueda estar en otros escenarios, que se converse eso en familia, ¿sí? Que se puedan establecer nuevos acuerdos para que este proceso de alternancia y posteriormente pues volvamos permanentemente a la presencialidad pues nos permita llevar esa adaptación de una forma mucho más saludable. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, de hecho ya lo vivimos, fue también una respuesta muy abrupta volver todos en confinamiento, entrar todos en confinamiento y de alguna manera terminamos adaptándonos. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero hay que expresarlo, estar pendiente de las conductas que se presentan, de esos cambios comportamentales y pues de requerir solicitar ayuda con un profesional. Nuevamente solicito que cerremos micrófonos, por favor. En caso de querer ampliar el tema, puedo escribirles, claro que sí, en el link de asistencia, ahí está un correo para mayor información.
¿Cómo se puede empezar a trabajar el luto para trabajar el desapego? La mejor forma de enfrentar. Cuando vemos que nuestros recursos personales no son suficientes para, siempre la mejor opción es un proceso terapéutico. Necesitamos muchas veces del acompañamiento de otro para poder llegar a hacer las reflexiones y las movilizaciones que necesitamos en este momento de nuestras vidas. Muchas veces de pronto lo identificamos, de pronto decimos, bueno, en esta relación de pareja yo tiendo a ser muy dependiente, algo estoy haciendo mal, pero pues bueno, hablemos a ver cómo podemos generar unos acuerdos que me permitan a mí sentirme mejor conmigo misma, pero si eso no es suficiente, pues es importante que se pueda llevar desde ese proceso individual un acompañamiento terapéutico que permita pues movilizar un poco eso. Existe la forma de evaluar el apego que tenía un niño de 1 año con uno de sus progenitores y que dejó de ver por 3 años por ocultamiento del otro progenitor. Pues son casos puntuales que hay que evaluarlos dentro, o sea, hay que hacer una evaluación de cómo el niño se está relacionando con esa figura protectora, cómo recibe a los 3 años no sé, al padre al padre, cómo lo recibe y cómo desde ahí empieza a construir, puede construir un vínculo muy sano desde los 3 años. Quiere decir que el que no haya estado antes no lo permita, pero pues hay que hacerlo de una forma asertiva, entendiendo las necesidades del niño, entendiendo cómo ya ha configurado ese vínculo con su mamá o con esa figura protectora y no entrar a generar una ruptura abrupta frente a ello porque pues, va a generar alguna afectación, pero puede generar una relación muy sana a partir de ahí. Lo que pasa es que pues hay que evaluar cómo está el niño y dependiendo de ello pues también buscar ayuda profesional. ¿Cómo afecta estar en casa todo el tiempo por teletrabajo? Nuestras relaciones interpersonales, nos apegamos más a nuestras relaciones de pareja. Tiene afectaciones de lado y lado, ¿no? Puede ser inclusive que el vivir todo el tiempo juntos nos traiga conflictos en temas de organización, en temas de acuerdos, en temas de cómo distribuimos los espacios, cómo funcionamos todo el tiempo juntos. Y puede generar también esa necesidad de ser permanentes todo el tiempo. Entonces, hay que buscar eso. O sea, en esos momentos de pandemia hay que hay que autogestionar privacidad. El ser humano necesita de espacios de privacidad, independientemente que estamos viviendo todo el tiempo juntos. Y es desde esos espacios de privacidad que puede que la relación sea un poco más sana. Se pueden crear apegos a raíz de hechos de violencia. Puede afectar el vínculo. Cuando se crece en no sé, en una familia con violencia intrafamiliar, digamos que con experiencias de violencia intrafamiliar, esa experiencia interfiere en la construcción de los vínculos. No sé, si, si el papá es quien golpea, pues probablemente genere una figura más de protección y empatía hacia la madre, ¿sí? O viceversa. Si la agresión proviene de mamá, puede que me vuelva más empático y que el vínculo con papá sea mucho más fuerte y empiece a generar un distanciamiento con mamá. Claro que va impactando o puede que el niño solamente observe, no manifieste de pronto alianza con ninguno de los dos, pero pues crece con sentimientos de culpa, crece observando un contexto que no es sano para su desarrollo psicosocial. Entonces, de alguna manera puede que también genere situaciones de violencia con pares o que permita que genere situaciones de violencia con su mismo. Bueno, chicos, ¿qué estrategias a nivel general se pueden trabajar para disminuir el apego excesivo hacia una persona o cosa? Básicamente, pues es entender que el desapego genera
genera dolor, ¿sí? El desapego inevitablemente va a generar dolor, va a generar ansiedad, va a generar temor. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando dejamos a los niños en el jardín, ¿sí? Y el papá o la mamá se tiene que ir a trabajar, pues básicamente ese momento es un momento de desapego, porque pues el niño ya pues, siente precisamente esa ansiedad, esa inseguridad. Lo mismo pasa precisamente en las relaciones de pareja, ¿sí? Pues se genera precisamente ese dolor. eh, por el desapego que se empieza a generar cuando se tiene algún tipo de ruptura amorosa. Ahí pues, ¿cuál es la idea? Uno, pues primero, el ser consciente precisamente que más allá de la ida de la persona es lo que seguramente me brinda o me brindaba esa persona, ¿sí? Que era precisamente el afecto, que era precisamente un espacio de confianza, momentos de confianza. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos es el ser consciente precisamente de eso que de pronto me ayudaba a suplir la otra persona y desde ahí empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Yo pienso que el tema del fortalecimiento de la estima personal, ¿sí? Precisamente para superar esos desapegos. Entonces, algo muy importante es el fortalecimiento de la estima personal. Si nosotros tenemos una estima personal fortalecida, seguramente los desapegos se podrán afrontar de una manera, por decirlo de alguna manera, positiva o de una manera no tan dolorosa, ¿sí? Entonces yo pienso que a partir del fortalecimiento de la estima personal, precisamente podremos afrontar esos desapegos de una manera no tan dolorosa. Em, Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Bueno, dicen, ¿qué se puede hacer para mejorar la relación padre-hijo en la adolescencia si está ese distanciamiento? Bueno, yo pienso bueno, pues primero que todo tiene que haber como una disposición, ¿sí? Por parte de padre e hijo, precisamente para fortalecer y mejorar ese estilo de relacionamiento, porque es que muchas veces se generan hechos o situaciones en la relación padre-hijo que marcan la relación. Hay hechos de violencia, por ejemplo, que marcan esa relación y el hijo entonces ya está predispuesto a la relación con el papá. ¿Sí? O por el contrario, el papá entonces está predispuesto ya a la relación con el hijo por todas estas situaciones que se han generado de pronto por la misma desconfianza que ha surgido ahí. Yo pienso que debe haber una disposición por parte de padre y por parte de hijo precisamente para un acercamiento. Debe haber un proceso, inevitablemente es importante que exista un proceso de perdón, porque el papá está dispuesto a acercarse, pero el hijo no quiere. ¿Por qué el hijo no quiere? ¿O cómo es que el hijo no quiere entonces acercarse al papá de una manera diferente? ¿Sí? Entonces yo pienso que es importante que se genere un proceso de perdón. Deben haber cosas por perdonar que es imposible, perdón, que es importante se elaboren. Bueno, vamos a continuar. La relación. Trabajar desde casa nos ha alejado de los demás, se han perdido las relaciones interpersonales. ¿Nos puedes dar algún consejo para esta situación? Trabajar desde casa nos ha alejado de los demás. Se han perdido las relaciones interpersonales. Claro, yo creo que sí. Yo creo que trabajar desde casa nos ha hecho de pronto distanciarnos de nuestros grupos sociales, ¿sí? De nuestros pares, inclusive de nuestra pareja, ¿sí? Yo pienso que en los momentos que tengamos esos espacios para compartir, yo pienso que es importante compartir. Yo pienso que la sociedad actualmente nos está invitando a unos estilos de relacionamiento totalmente diferentes, donde la virtualidad inevitablemente entra como a tener mayor importancia, ¿sí? Pero yo pienso que no podemos dejar de lado, es importante que no dejemos de lado precisamente ese afecto que se transmite desde el dar un abrazo, desde el dar la mano, desde un cara a cara más allá de la virtualidad. ¿Sí? Entonces yo pienso que en los momentos en que podamos compartir es importante hacerlo, porque hoy en día la sociedad nos está llevando a unos niveles o a unos estilos de relacionamiento diferentes dados desde la virtualidad. Y pues si bien es cierto, o sea, no estoy diciendo en ningún momento que sea malo, ni mucho menos, sino es una forma diferente, pero sí es importante de pronto no dejar de lado el mantener contacto cercano con esas personas pues, que nosotros queremos, porque son importantes para nosotros.
Bueno, nuevamente entonces el link, se comparte el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Claro que sí. Nada, nuevamente mil gracias a nuestros expertos el día de hoy, a Sneider, a Natalie por toda pues, la charla, por responder nuestras inquietudes, por estar ahí pendientes de todo lo que necesitábamos y queremos saber. Agradecerles también a todos nuestros asistentes el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan podido interiorizar, aprender, comprender un poquito más lo que pasa en nuestras vidas y esta es la intención de este espacio. No olviden diligenciar el link de asistencia del día de hoy. Nuevamente mil gracias y no sé si quieren decir algo los expertos para Sí, cerrar. Sí, sí, señor. Laura, una última cosa, me parece, digamos, importante contestar una pregunta que se están generando en el chat y la pregunta es la siguiente, dijeron que siempre hay apego natural en el ser humano, es bueno decidir no tener apegos a nada y a nadie. Yo pienso que parte del suicidio precisamente es eso, el no tener como compromisos significativos en la vida. Cuando uno tiene compromisos significativos en la vida, precisamente puede haber un desinterés por la misma vida, un desapego hacia la misma vida. Entonces yo pienso que no, o sea, no sería tan conveniente el tomar decisiones tan abruptas de decir, y no sé hasta qué punto pues sea posible, pero decidir no tener apegos a nadie, pues no. Yo pienso que sería conveniente, por el contrario, fomentar apegos significativos, compromisos significativos con personas, porque precisamente ellos nos aportan a esa riqueza emocional a la vida. ¿Sí? Es como eso. De mi parte no es más, es darles las gracias también a todos por este espacio, a las organizadoras también de esta reunión, de esta charla, pues muchas gracias también y bueno, esperemos que no sea una solamente, sino que sean muchas más. A Natalie también muchas gracias por el Gracias. acompañamiento. Gracias, Snyder. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Y como lo veíamos en algún momento, se pueden movilizar esos vínculos, esos apegos de pronto inseguros, evitativos que construimos. Entonces, si ustedes identifican que hay cosas que deben trabajar internamente, danse el permiso para hacerlo, para autoobservarse, para hacer procesos de introspección que les permitan identificar qué deben cambiar. Y nuevamente, si ven que con los recursos personales que tenemos a veces no es suficiente, pues en momentos es necesario pedir ayuda, pero hay mucho por trabajar. Y creo que desde ese autorreconocimiento, pues se empiezan a gestionar muchas cosas. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por este espacio. Y pues gracias también a la Facultad de Ingeniería, a todos los organizadores, a Snyder y muchas gracias pues a todos por su participación y por su interés en este espacio. De parte de la Universidad del Bosque y del proyecto Misión TIC, muchísimas gracias a todos ustedes. Nada, que tengan un buen día. Hasta luego.